Buenos días, buena mañana. Ya andamos aquí, ahora sí, ya andamos en la chamba. Ya andamos pagándole su revisada. Ya checamos niveles. Y en la llanta de este lado se ve que se está gastando pareja, o sea, no se ve desgaste como de este lado. El desgaste normal que se va parejo, pero esta ya le cambiaron. Ya le puso la llanta nueva. Llanta nuevecita. A ver cuánto dura. A ver cuántos viajes aguanta. Les comento que ahorita miré que salió el pelín pillín. Ahora sí me tocó verlo. Y aquí de la tiradera de aceite que traía, no se ve que hayan desarmado para cambiarle el empaque o el sello. Limpiaron porque ahí es donde traía la tiradera de aceite. Le limpiaron, ¿no? Vamos a ver si con eso, porque estaba viendo que otros traen el mismo problema. Varios salieron con el mismo problema. Estaba viendo igual que el problema del desgaste de la llanta enfrente, porque no, supuestamente así salieron con ese efecto. Al parecer ese efecto también. Vamos a buscar la plataforma que nos vamos a llevar y ahorita continuamos. Bueno, pues vamos a echarlo a volar. Dice que cierre la puerta. Lo que quiero es ver cuántas millas tiene. Ustedes que tienen buena memoria ahí para que le anoten. ¿Cuántas millas tiene? A ver cuántas millas tarda en desgastarse esa llanta. 82.388 millas, ¿va? Vamos a ver cuántas millas aguanta antes de que se desgaste esa llanta de allá del lado derecho. Hay varios troques, varios pelincitos ahora. Te digo que me tocó ver salir el Piolín Pillín, ahora sí el auténtico. Me llevaban a entregar una carga aquí local en Tijuana. Y me encontré también un chaval, los compañeros de aquí, al que vamos a mandar un saludote para Alfredo y Arturo, que andan chambeando en team. También andan manejando uno de estos piolincillos, el 128. Están los solazos para los compañeros Alfredo y Arturo, esos pillines que andan en team. Bueno, pues ya enganchamos la plataforma. Llevamos 6. Este es el 5, 4. Los barrotes los voy a dejar allá en la entrada. Y un perro de los viejitos. Este también. Los de este lado, vamos a checar de aquel lado también. Lleva puros de la antigüita. Este nomás un de los de matraca. Esta cajita va junto con esos. Es el 3, este es el 2 y este es el 1. Bueno, al rato les comento bien para dónde van. Aquí lo que hay que hacer es cerrar los ejes porque están abiertos. Lo vamos a cerrar para pasar la báscula de aquí entrando a California. Y llevamos estas cajitas más chiquitas, de la misteriosa, pero de las chiquitillas. Va a ser la primera entrega. Ahora vienen hasta atrás. Como es la primera entrega, pues vienen hasta atrás. Si fue la última, pues vienen hasta enfrente, ¿verdad? A ver, ahí está las luces de los cuartos y el stop en direccional. Están perdidas las tres del medio. ¿Se acuerdan que en la otra plataforma las luces de aquí del medio eran del mismo tamaño que estas? Si se fijan, mira, estas son chiquitillas de punto. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera quitar una de aquí para ponerla ahí, pues sería ilógico, ¿va? No lo pudiera hacer. En aquella se pudo porque andan del mismo tamaño. Casualidades a veces, ¿no? Y por ejemplo, este plastiquito que yo le decía, este holder, que es el que sostiene la luz, también es el que a veces hay que ponerle cuando traen aquí algo que lo sostiene que es cromado. A veces no da la base esa, hay que ponerle uno de plástico, para que se den una idea de cómo está el asunto. La luz de la placa está. Nada más vamos a recorrer bien estos ejes. Ya le pegamos una revisada por abajo. Se ven bien las balatas, la rodera no se ve en fuga.
Ahí las bolsas se están terminando de inflar. Vamos a esperar que terminen bien de inflar y vamos a recorrer el eje. Mira esa como está toda chueca. Bueno, como vamos bien ahí. Vamos bien los ejes. Por lo pronto vamos a checar las bandas. Ya saben que de todas maneras terminando de cruzar las reapretamos bien y checamos bien antes de agarrar carretera, lo que es carretera. Esta nada más es para movernos aquí en la ciudad, para hacer el cruce, lo que es el chequeo preliminar. Así nada más, ya checamos documentos, ya checamos camión, estamos checando la carga, las cosas personales pues ya quedó, el libro ya checamos también. Ya estamos listos para empezar el viaje. Vamos para el estado de Michigan. Esta llanta todavía aguanta, se ve con desgaste, pero tiene todavía buen dibujo, buen rodado. A veces algunos frenones hace que se desgaste. Mira, lo que se me olvidó comentarlos a veces hay que checar por dentro la llanta, ¿no? Porque a veces traen bolas, es muy raro, pero a veces traen bolas, a veces vienen con unos chipotones, chipotes, y no nos damos cuenta, por eso revientan a veces. Que eso es la misma revisada ahí de volada, si todo pasó ni te das cuenta. Bueno, a ver, vamos a este es para y este es para quitar el seguro. Nada más frenas un eje y con este abres el seguro. Okay, para juntarlos, para que no vayan abiertos. Ok, ya para terminar esta maniobra, déjenme les hago el último comentario. Para hacer uso de este, para recorrer los ejes, de este mecanismo, la válvula roja, la del camión, la que dice freno del tráiler o del remolque, esa válvula roja debe estar release, o sea, debe estar hacia adentro, pues debe tener aire aplicado para la traila, para que funcione, para frenar el eje y para liberarlo. Si no le metes aire de la válvula roja al remolque, no va a funcionar esto. Entonces podrás pensar, bueno, pero pues si tienes los frenos libres, ¿cómo vas a recorrer el eje si la traila va a estar suelta? Precisamente esa del lado derecho es para frenar nada más frena nada más el eje, que es el que va uno a recorrer. Así está la cosa. Vámonos pues, fuga pipero que mueve los ejes. Así está la cosa, pues vámonos pues. Es miércoles 3 de agosto de 2022. Ya son las 9:40 de la mañana, así que es hora de fuga pipero. Así que en resumen, ¿qué le hicieron al Cometín Pillín? Pues parece que le pusieron silicón o algo, porque no creo que le hayan cambiado el empaque al Inter. No se le ve, porque le limpiaron y le pusieron algo de silicón por ahí, no sé. O le cambiaron algo y una manguerita, quién sabe. Una manguerita esa que tiene de desfogue. Y la llanta pues sí se la cambiaron. De la suspensión pues nada más la revisaron, pero ahí dice que en la hoja de trabajo pues dice que lo revisaron, pero no se le hizo nada. Bueno, pues voy chambeando. Vamos a ver cómo está el mitota allá con la famosa fila. Allá va la fila por el callejón de exportación. Nosotros venimos formados aquí por la Sor Juana, por la VIP o la PIP, la de los meros, de los grandes, de los profesionales, de los ricos. No se crean. Nos tocó venir por aquí, pues por aquí venimos, ¿verdad? Por aquí toca formarse y por aquí hay que venir. Acá llega la fila. Más o menos. 1 hora y media, 2 horas más o menos. A ver, vamos a ver qué tal. Son las 10:30 de la mañana.
movieron. Vamos a desinfectar lo que es el volante, ahí donde se mete el cambio, las válvulas, ¿qué más? Las manijas, todo lo que pudiera haber hecho contacto a la hora de moverlo, principalmente. Y pues todo lo más, las manijas, los vidrios, los seguros, ¿qué más? Lo que pudieron haber hecho contacto por aquí, va, así más o menos, ¿no? Para que el ambiente no vaya a tener virus por ahí, va. Y cuando se suben también se cae el humor, dicen, va, el humor, pero básicamente son los virus, pues, los que se quedan aquí encerrados en el ambiente. A ver, vamos a ver, son 6 tiradas. Una va para Greeley, Colorado. Otra va para Streator, Illinois. Ahí hemos ido, ahí donde está el pueblito, que hay muchos sembradíos de maíz. La tercera tirada va para Indianápolis, a la meritita, soy de Indianápolis, Indiana. La cuarta tirada va para Monroe, Indianápolis. Vamos a ver, la número 5 va para Ohio, el Dalton, Ohio. La número 6 va para Michigan, Brimley, Michigan, ahí en la frontera con los canadienses. Estas son las 6 tiradas. Bueno, pues ahí estamos ya. ¡Ey! ¡Un hoyote! Esta aduana llena de hoyos. Le sacas la vuelta a uno y caes en otro. Pero bueno, hay que pasarle despacio. Pues ya estamos acá en los patios de la aduana mexicana, ya poblamos, ya nos tocó verdecito. Verde que te quiero verde, vámonos, fuga pipero, aduanero que le toca verde. Vámonos, fuga pipero, vámonos porque voy chambeando. Ya se armó el cruce, son las 12:06. Hicimos como 2 horas, poquito menos de 2 horas para el cruce, pero ya se armó. Ahora vamos para la famosa báscula. ¿Qué cosa? Dijera Kiko. Me dijeron que pasara revisión a la puerta 2 y aquí estoy. Nada más que vino hasta oficial del DOT, bueno, es mecánico. Una señora que es mecánico, de los que hacen revisiones aquí, mecánicas, aquí en San Diego, y me dice, ¿qué está haciendo? Pues me pasaron, me dijeron que al inspection, a la puerta número 2. Ah, ok, bueno, aquí espere. Se fue para la oficina y ahorita salió y me dice, no, you can go. Ah, ok, pues vámonos pues. Para mí mejor, muchas gracias, le digo. Me habían pasado revisión, pues como quiera, para mí mejor. De tomar, tengo cosas que hacer. Está ese raboncito va a tardar un rato en salir. Y luego seguía yo y lo que tarde yo en salir. Como quiera voy al cajero y hago lo que tenga que hacer. Mira, están cargando el Tesla aquí. Ahí está bien conectado. Pues vámonos pues, fuga pipera. No me quisieron revisar. Me hicieron el fuchi aquí también. Fuga pipero que le hacen el fuchi. Ya estamos listos para arrancarnos. Agarramos una agüita que es justo para lavar trapos o lavarse las manos o la cara a veces. Agarramos una sodita y ya nos vamos. Y ya como la 1, yo creo, antes que se haga más tarde. Ahora te puedo saludar un chavalón aquí en el Coyote. Justo para el chavalo ahí que andaba con su 31. No, no puede ser. Fuga pipero. Y ahí, pipero saludador. Vamos a guardar la registración. Vamos a poner la plataforma donde va. La había sacado porque según me habían pasado revisión, todos se arrepintieron. Entonces vamos a guardarla aquí donde va. Bueno, pues ya es la 1, exactamente la 1 con 4 minutitos. Vamos a agarrar camino.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todo salga al ciento cañón pistola, como debe ser. Vamos de frontera a frontera, de frontera a San Diego a frontera allá Michigan, por allá quién sabe dónde, pero bueno, vamos a una frontera norteña. Por lo pronto, el primer destino es allá arribita de Denver, en una ciudad al norte de Denver, ahí en la ciudad de Greeley, Colorado. Nos vamos a ir por acá vamos a buscar el 40, bueno, el 8. Vamos a agarrar a buscar el 17 para subir al 40 y del 40 al 25 ahí en Albuquerque. Pues nos todo derecho por el 25 hasta Denver. Y ya de ahí buscamos la ciudad de Greeley. Queda más cerca si nos vamos por todo el 15, por el Interestatal 15 hasta el 70, y el 70 nos lleva también todo derecho hasta Denver. Pero es agarrar más terreno desértico. Ahorita como está el clima, también tiene que ver el clima para trazar las rutas, así que yo pienso, no sé, que está menos caliente por la ruta esa que les comento. Buscar las montañas de ahí de Phoenix, subir a las montañas para Flagstaff y ya de ahí subir por Albuquerque. Igual y me equivoco porque no estoy exento de errores, pero bueno, a veces la intención es esa, ¿no? De buscar la ruta menos peor, no tanto la más corta, a veces la menos peor, en la que no esté tan caliente, tan frío, a veces que no esté tan helado, tan caliente, tan traficado, también a veces el tráfico tiene mucho que ver, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas, no hay de otra. Pues vámonos pues, vamos a entrar ahora sí al freeway. Ya a su lado que les va, ya se lo saben, el Comequín pillín, más pillín que nunca. Así con zapatito nuevo. Le pusieron su papo nuevecito. Que aquí se hace exactamente un entrelazadero. Digo entrelazadero, ¿cómo será? Interseccionadero. Aquí se juntan pues varios carriles, entonces pues hay que irle bajando, hay que irle mermando, aquí tomando distancia pues. Por cierto, un saludote para los amigos de por acá, su rumbo de Shansai, para Gloria y para Misaki. Saludos mis amigos cheleganotas, el tremendísimo José Sánchez. Así está el rollo con estas entradas a estos highwaycillos. Vamos a traer aquí el 54 ya. Le con la foringona,
a hacer la respectiva chequeada, a ver cómo viene la carga. Aquí está un compañero también haciendo su revisión. También lleva lo mismo. Desprevenidos que no funcionan, así vamos seguros. Mira, los carros aplastados, amarrados con cables. Ese trabajo sí es para hombres, para que vean. Bueno, vamos a ver cómo viene aquí la cosa. Ándale, ya se va, compañero. Le hizo su revisión. Vamos a checar cómo vienen más que nada los amarres y cómo viene la carga, ¿verdad? Hay que estar checando, ya se la saben. Así como vienen con los que tiran aceite, los que manchan aceite. Vienen manchando, ya vienen manchando poquillo. Más que nada de eso, ¿verdad? Las condiciones en que venga la carga, que venga bien asegurada. Eso es lo que hay que estar revisando. Y las luces también, ¿verdad? En este caso las luces, ver que esté todo bien, muy importante. Y antes de bajar, pues checar por debajo cómo vienen las balatas. Ver que venga todo bien, que no venga nada fuera de lugar. Bueno, pues mira, todo bien. Así que vámonos pues. Es nada más una parada técnica, una chequeada de rigor, de rutina. Caracolito, cuadrito, no coma raya. Golazo.
era negra la carretera. Vamos a ver cómo se mira ahorita. La parte donde ya reencarpetaron se mira negra y resbaloso. Se fijaron en el sonido del pitido del prepaz, porque dio verde. Cuando da rojo pita como hace rato, que es un pitido muy constante, así de más insistente, más incisivo el ruido, y este es más como intermitente. Bueno, pues llegó la hora cuchicuchi, hora de darle de comer al cometín pillín. Vamos a llenar los tanques y vamos a hacer la media hora de una vez. La hora requerida, el descanso requerido. A ver, señora, pásale, porque si se me pone aquí, luego no doy la vuelta. Vamos. Bueno, acá me sale otra. Bueno, híjole, están llenas, está lleno aquí, no hay vacantes, está llena las bombas, las únicas 4 que hay. Bueno, vamos a esperar poquito. Bueno, pues vámonos pues, aquí ya se armó. Agarramos un sandwichito y una soda para acompañar para el camino. Aquí nada más necesitamos hacer exactamente la media hora para aprovechar lo que nos queda de manejo. Voy cambiando. Vamos a venirnos aquí porque ya nos quedan 4 horas y media de manejo nada más. Nada más, 4 y media. Son las 5 de la tarde, 40 minutos. Como por ahí de eso de las 10 antes de las 10, a ver dónde paramos. Para Phoenix, de Phoenix para Flagstaff, de Flagstaff para Albuquerque y de Albuquerque por 25 hasta Denver. Está la cachimba Oñapelos, nada más que ahora en esta ocasión no vamos a llegar. Hay palotra, dijo la bailadora. La armo, no la armo, la armo, no la armo. Paso, no paso. Digo que sí paso. Pues ya pasamos.
creo que me equivoqué con la hora. Y que eran las 5:40, ¿verdad? Eran las 6:40 ya. Ya son las 6:50 de la tarde. Nomás con una hora me equivoqué. Y tal parece que ya se va a meter el sol, pero lo que en realidad pasa es que hay una nube grande que está cubriendo. Por eso pareciera que ya es el ocaso del día. Y por este caso vamos a mandarle saluditos para todos los Tatemas Trucking. Dice Rosario Sánchez que mandamos saludos a todos los de Tatemas Trucking, en especial para los pillines de esos mecánicos. Unos pillines, dice. Bueno, ahí están los saludos para ellos, los tremendos mecánicos. Fuga Pipero tatemado, traigo el coco con el calorón de acá del desierto. Vamos a estar por allá por Las Vegas, arriba de Las Vegas, allá llegando a la Utah. Va a estar tremendo el calorón, por eso no me quise por allá. Como quiera, aquí ya subimos de Phoenix un poquito para Flagstaff y ya empezamos a refrescar un poquito porque está canijo. Ahora pues, Pipero tatemado. Oficialmente se hizo de noche, 7:30 de la tarde. ¿Por qué digo que oficialmente? Porque el GPS ya se puso la pantalla negra, significa que ya es de noche. Vamos pasando por encima del 10. Vamos a entrar al loop, al 303, que nos lleva al 17. Pipero rodeador. Y a ver, señores finiqueros, hagan su lado, que ahí les va el cometín pillín. Aquí a Flagstaff, vamos a dar aquí el 40 y a ver qué tal está aquí el mitote. Parece que hay construcción, algo así. Así que vamos a ver cómo está el asunto. Por lo pronto, hagan su lado, que ahí les va a permitir pillín. Abran cancha. Bueno, pues se te acabó tu paletón, Rubén. Ya llegamos aquí en la milla 253, aquí en Whistler, Arizona. Aquí estamos ya sobre el 40. Ya nos queda bien un poquito tiempo, nos quedan 20 minutos. Así que aquí se va a armar la maniobra del descanso. Resetado a las 10 horas. Aquí en el Truck Stop Fantasma. Es el pillín del 520 que aquí espanta. ¿Será cierto? Pues ni modo, como quiera, ya no, pues no podemos ir a otro lado. A ver, vamos a meternos. Aquí está la entrada, está muy oscuro. Pero aquí las veces que he llegado he encontrado lugares. Así que esperemos que otra vez encontramos lugares. Son las 11 de la noche. Ya no alcancé a entrar a la Walmart, cierran a las 11. Hasta en la mañana. Hasta en la mañana vamos a entrar a la Walmart. Así que por lo pronto buscar un lugarcito para descansar.
a tratar de ponernos allá en las orillas a ver si de aquel lado en la orilla hay lugar, porque luego queda uno lejos de precisamente de la Walmart, ¿verdad? No venir cargando con las cosas tan lejos, pero bueno, ahora sí que donde haya lugar voy a que va. Pero parece que sí va a quedar otro lugar. Bien, porque si nos acomodamos bien, ahí va a quedar espacio para si llega alguien más que quede un lugar, ¿verdad? No hay que ser tan canijos, ¿verdad? Si llega alguien más que se alcance a acomodar sin bronca. Bueno, pues ahí se armó. Aquí vamos repegados y aquí queda un espacio por si llega alguien, ahí entra sin problema. Está empezando a llovitar, ahorita que venía estaba relampagueando fuerte. Que está cayendo agüita, está briseando. Empecé a sentir que está cayendo las gotillas. Está el jardín de la Walmart. Me venden lo de jardinería. Checada una vez antes de que otra cosa pase, ¿va? Si hay algo que corregir, pues vamos a tener tiempo, así que amigo, se quedó muy pegado, ¿no? Se me hace que estos canijos sí le pagan a los coches porque hay algunos doblados ahí. Como quiera yo ahí lo voy a dejar porque para que me le pego más, ¿va? Luego doblamos los pobres postecitos. Bien ajustadas las bandas, no se han movido ni se han aflojado. Las cajas de estos elevadores altos son las que se tienden a caer, a mover. Vamos a ver cómo vienen, se miran bien. Una mañana las miramos con la luz del día que se miren mejor, ¿va? Pues yo sí las miro que vienen bien. Todavía vienen bien. ¿Por qué vamos a dejar el día de hoy? Como siempre, un gustazo saludarlos, estimados 3 suscriptores de aquí del canal. Y vamos a dormir un rato. Ya pasan de las 11 de la noche a la mini chu. Ahí estamos, de hecho nomás. A ver si no me chutan.